Yo creo que hay que determinar dos cosas. Primero, que el desarraigo de la ruralidad, de las zonas rurales, no es un fenómeno solo de Malargüe. Yo diría que es un fenómeno, si se quiere, mundial, universal, que tiene que ver con esto que las culturas campesinas o rurales buscan la urbanidad. Y segunda punto, me parece importante decir que esto no es nuevo. Digo, el desarraigo, porque el desarraigo es resultado de migración, en este caso internas, que sean del campo a la ciudad, no es nuevo. Malargüe en su historia era, por lo menos hasta mitad del siglo XX, era de base en cuanto a economía, de base agrícola rural. Primero con el fenómeno de las estancias, después con los puesteros como pequeños productores minifundistas y demás. El primer impacto fuerte que tenemos en una producción distinta es la minería. La minería ya genera las primeras migraciones campo a la ciudad. Porque es un trabajo asalariado. Y el trabajo asalariado genera, entre otras cosas, obviamente el tener dinero periódicamente y una inversión distinta. Segundo, a partir de la década del 70, todos saben, la cuestión del petróleo, ¿sí? También genera migraciones de jóvenes del campo que se van a trabajar el petróleo. Hay muchísimas familias que logran sus hijos insertarse en el mundo petrolero, sobre todo porque las explotaciones petroleras llegan al campo, ¿sí? Entonces este fenómeno no es nuevo, las causas son muchas, una puede ser económica, otras son culturales, otras son de gusto. Hay gente que migra a la ciudad porque quiere vivir en la ciudad, así como hay gente que quiere vivir en el campo, ¿sí? Entonces es polifacético las causas, ¿sí? Podríamos decir que se ha acrecentado en los últimos tiempos probablemente, incluso en algún momento se pensó que era educativo, porque el chico tenía la escuela primaria, que ya se había consolidado, allá por los años 80 se consolida la escuela primaria, se empieza a hablar de escuelas secundarias. La escuela secundaria tiene que consolidar la permanencia de los chicos en el campo. Se abrieron las escuelas secundarias y no se consolida la presencia de los chicos en el campo. Entonces, son muchas causas para entender un fenómeno que, vuelvo a decir, no solo es local, sino que yo me atrevo a decir que hasta universal, ¿sí? Bueno, que hay que tratar, hay otra cuestión que tiene que ver incluso hasta con lo cultural de que hoy los matrimonios jóvenes no tienen hijos. Y esto es una realidad. Antes los matrimonios de nuestros padres tenían mínimo 6, 7, 8, hasta 15 hijos. Obviamente eso traía dificultades económicas, pero eso era potencialmente jóvenes que podían estar en el campo. Y ustedes charlen con cualquier puestero mayor de 50 años y va a decir: en mi juventud nosotros nos juntábamos sí, hacían trabajo juntos, diversiones juntos. Hoy eso no existe. ¿Por qué? Porque los pocos matrimonios que están no tienen hijos, ¿sí? Y esto también no es solo un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Ha caído la demografía a nivel mundial. Entonces hoy encontrás en el campo muchos matrimonios ya grandes que sus hijos, que eran pocos, tampoco están, ¿sí? Todo eso impacta en el trabajo, en la producción y demás. Entonces, un puestero que antes tenía un conjunto de familias formado por 5 o 6 para atender su producción ganadera, hoy no la tiene. Y además ese puestero envejecido. Entonces antes, entre otras cosas, tenían por ejemplo grandes potreros que los producían en familia, hoy no tienen esa mano de obra. Entonces eso lo obliga al puestero a salir, entre otras cosas, a comprar por ejemplo fardos de pasto que antes los producía. Entonces una cadena que se va generando y que es compleja. ¿Cómo se soluciona? Y en parte creo que el Estado tiene que apuntar a eso, políticas de arraigo. Y la política de arraigo es muy amplia, tiene que ver tenencia de tierra, tiene que tener de darles capacidades de inversión, tiene que ver con esta cuestión también de reivindicar su cultura, que hay un sentido de pertenencia, que el joven no se entusiasme con la ciudad sino con el campo, y quizás por ahí se dan procesos inversos en que gente de la ciudad pretende ir al campo. Pero creo que es un fenómeno complejo, no es reciente, y quiero decir que no se lo de Malargüe. ¿Eso significa que no hay que trabajar al respecto? Sí, hay que trabajar, pero que hay que apuntar efectivamente a eso, a entender las raíces, valga la contradicción del desarrollo.